Vamos a ver el tema del día de hoy, un tema maravilloso, un tema que trae esperanza en medio de la aflicción, consuelo en medio de la tristeza. La tristeza siempre se dispara cuando menos lo esperamos, a raíz de cualquier situación. Por eso este tema que entre otras cosas es una predicación del pastor Andrés que dio a la iglesia, una serie que está dando, absolutamente espectacular, impresionante, pues hemos recibido el consejo de parte de la iglesia para que hagamos énfasis en este tema que se llama No estoy solo en mi tristeza. En mi tristeza. No estoy solo en mi tristeza. Porque es verdad, todos hemos sentido tristeza en algún momento, por cualquier situación. Puede ser una tristeza un poquito larga o una tristeza un poquito corta, ¿no? Entonces podemos sentir tristeza cuando nuestro equipo de fútbol pierde el partido. Parece una bobada, pero no lo es. Sí afecta. Hay personas que se afectan. Hay personas, en Colombia es muy común que la gente tome trago porque perdió el equipo y tome trago porque ganó el equipo. Porque ganó el equipo, exacto. Pero sí es muy común, es verdad. Es común, ¿no? O por alguien que se fue. También. Podemos sentir una tristeza porque alguien se fue, alguien de la familia, se tuvo que ir a estudiar, se tuvo que ir a otra ciudad. Simplemente se fue, nos abandonó tal vez, ¿cierto? Una relación rota, una relación que se acaba. Y yo creo que una de las cosas que causa profunda tristeza, profundo dolor, es el abandono. El abandono, cuando nos abandonan por cualquiera sea la razón. Con razón o sin razón. El hecho de sentirnos despreciados, desechados, abandonados, pues causa una tristeza muy profunda. Y puede ser que pongamos una caparazón. Sí. Puede ser que digamos, pues no me importa. Pues que se vaya. Al fin y al cabo yo estoy acostumbrado a vivir solo, a sufrir y todo, pero no. La verdad es que hablando sinceramente, cuando somos abandonados, cualquiera sea la razón, hay tristeza. El desprendimiento causa un trauma muy, muy fuerte. Entonces, van a venir esos momentos de tristeza. Un examen perdido. Sí, los que están en Berea, ¿no? No, los que pierden un examen en la universidad. Ay, sí. Se tiró el semestre. El año. Cuando estamos hablando de millones, ustedes todos que son padres y tienen hijos o han tenido hijos en la universidad y saben lo que cuesta un semestre. No, se tiró el semestre, perder unos millones y millones, el tiempo, perder tantas cosas, eso produce una tristeza. Una tristeza. El fin de una relación. Sí. Con matrimonio se acaba. Matrimonio. O las discusiones con los hijos. Discusiones con los hijos. Yo no sé si ustedes habrán pasado por ese tipo de experiencias. Nosotros sí. Yo peleé con mis hijos, con mi hija. Bueno, los que vieron el testimonio el miércoles en la iglesia conocen un poquito lo que tuvimos que vivir con nuestra hija. Y eso causó una tristeza profunda en nuestro corazón, una angustia, un desequilibrio emocional intenso porque no sabíamos cómo actuar frente a una posición que tenía mi hija. Y me decía, ¿y qué? Y uno no sabía qué hacer, si darle un abrazo o darle una pela. O llorar. O llorar o qué. Y es duro. Es duro. Y yo sé del caso aquí muchos, porque hemos hablado en algún momento a lo largo de tantos años, porque hubo una crisis, una discusión, una diferencia de concepto, de opinión. Eso produce tristeza, ¿verdad? O el fallecimiento de un ser querido. También, claro. Todos los que hemos tenido que pasar por esa experiencia tan dura,
tan irremediable, ¿no? Porque alguien querido se fue. Porque fue el desenlace de algo inesperado. Aunque sea una enfermedad, uno espera que esa persona se alivie, que esa persona se recupere. Pero todo eso produce un dolor, una pérdida financiera, un negocio. Sí. Que se perdió un dinero. Invertimos mal, nos robaron, nos tumbaron, Claro. ¿cierto? No produjo el resultado esperado Sí. de algo que habíamos puesto nuestra esperanza. Todo eso causa tristeza, desilusión, que nos echen del trabajo. Yo no sé cuántos aquí habrán tenido esa experiencia. Yo nunca he sido despedido de un trabajo, pero yo sí me imagino que debe ser muy triste, ¿no? Sí, sí, sí. Y más si de pronto hemos dado todo para este trabajo, nos hemos esforzado por este trabajo, nuestros sueños los colocamos en este lugar y de repente se fue, ¿no? Uno se siente como impotente, como triste. Bueno, no, sí se va a sentir triste. Pues claro, deprimido. Deprimido. Sí, perdón. ¿Por qué? Porque la tristeza nos muestra que somos seres humanos que tenemos sentimientos. Sí. Imagínense que a mí, y yo tuve que ponerle un alto al camino a eso y darme cuenta. A mí una de las cosas que me daba tristeza era oír canciones. Sí. Yo me ponía todo nostálgico y me acordaba de mis años mozos en Palmira y empezaba a pensar, ay, ¿qué sería de fulano, de sutano y de mengano? Y verdad que fulano también se murió. Y empezaba yo a tener mucha nostalgia y me deprimía, me daba tristeza, me daba, bueno, tal vez ustedes algunos habrán pasado también por eso. Hasta que un día dije, no, yo tengo que empezar a oír canciones de adoración, de gozo, de alabanza, vida. De vida, porque eso me entristece. Y tristemente muchos viven de eso, ¿verdad? De nostalgias, de situaciones ya pasadas. Y el Señor quiere, pero como dice Patti, lo sentimos porque somos seres humanos. Sí. Lo sentimos porque somos seres humanos. Pero Dios quiere que nosotros tengamos otra perspectiva. Sí. Otros ideales. ¿Para qué? Para no caer en la tristeza profunda. Sin embargo, si por alguna razón usted ha caído en una tristeza profunda, la buena noticia es que no estamos solos. Jesús está con nosotros. Jesús nos entiende. Porque Jesús mismo pasó por momentos de mucha tristeza. Cuando estaba en Getsemaní, dice la Biblia en Mateo 26, 38, que Jesús comenzó a sentirse triste y afligido. Imagínense, comenzó a sentirse triste y afligido. Y su expresión fue la siguiente. Dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Entonces algunos pensarán, pero ¿cómo va a estar triste si era Dios, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo? Pues nos dejó ver esa parte de su humanidad para comprendernos, para que nosotros también sepamos que Él pasó por ese tipo de situaciones y Él nos puede entender. Como dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque Él mismo fue probado, tentado en todo. Y a mí me impacta esta expresión que encontramos en Mateo 26, 38, en la traducción nueva traducción viviente. Dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza. De modo que si usted se siente triste, no se sienta condenado. Jesús también estuvo triste. Y muy triste. Y estuvo angustiado. Y muy angustiado. Y muy angustiado. Mucho. Porque si es verdad, Jesús, aunque era Dios, tomó forma de hombre. Fue hombre 100%. 100% y decidió
100% ser hombre y pasó por cada una de las etapas y situaciones que nosotros pasamos. Porque la obra de la cruz tenía que ser completa. Entonces, Jesús también sintió tristeza. Y sintió tristeza de muchas formas. Entonces, Jesús sintió tristeza porque sus amigos lo iban a abandonar. Imagínense. ¿No? Cuando él se enfrentó a la muerte y muerte de cruz, estaba totalmente solo. Abandonado. ¿Por qué? Porque sus discípulos, por temor o por lo que sea, lo habían abandonado. Y es que yo creo que no hay nada más decepcionante. Y aquí sí todos han pasado por una situación de esta. Sí. No hay nada más decepcionante que las personas en las que uno ha puesto su confianza lo abandonen a uno, lo traicionen, lo dejen, ¿sí o no? Cuando uno dice, nadie, yo necesité un abrazo, un pan, una ayuda, y nadie, absolutamente nadie, me echó la mano. Eso es decepcionante, Sí. duro, causa mucha tristeza, mucha decepción, mucha desilusión. Y tristemente esos resultados los vemos de la gente más cercana, por eso duele tanto. Claro. Cuando la familia nos da la espalda, cuando los amigos íntimos nos dan la espalda, ya sea porque cometimos un error, ¿cierto? Ya sea porque cometimos un pecado, una falta, lo que sea, y nos dan la espalda. Y Jesús sintió esta tristeza. Él no había cometido ningún error. Él simplemente estaba entregando su vida para morir por cada uno de nosotros. Pero en ese momento todos sus amigos, todos lo abandonaron. Todos. Salieron corriendo, corriendo. Ni uno quedó. Y a eso se le añade que uno de los íntimos de Jesús, que no era ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, que eran los más íntimos, pero sí uno al que Jesús le llamó amigo. Era Judas. Judas. A Judas el Señor Jesús le dio muchas responsabilidades, mostrándole detalles de que confiaba en él, aún sabiendo quién era Judas. Jesús dijo, yo sé que él es ladrón, pero le voy a dar la bolsa. Yo espero que él se arrepienta. Sí. Y eso es lo que muchas veces hace Dios con nosotros. Confía en nosotros. Confía en nosotros. Yo sé que ese señor es un problema, pero voy a dejar que dé el grupo de conexión. Es impresionante. Sí. Es impresionante. Es que Dios, como dice, algunos dirán, ay, yo algún día quisiera ser como fulano o sutano, que enseña, que predica, que canta, o lo que sea. No. El Señor escoge lo más vil y menospreciado para avergonzar a los que son buenos. Pero Judas recibió toda la confianza de parte de Jesús. Toda. Sí. Por eso cuando Judas llegó al monte y lo vio y le dijo, maestro, le dio un beso. Y le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Imagínese. ¡Wow! Tremendo. Y él sabía que Judas lo iba a traicionar. Sí. Entonces, no puedo imaginar su decepción. ¿Sí? Esa decepción que produce en el corazón que alguien muy cercano, en quien yo he depositado mi confianza, pues me traicione, ¿verdad? Y el otro iba a ser rechazado. Y Jesús iba a ser rechazado por el mismo Padre Dios. Fue rechazado por su Padre Dios. O sea, ¿se imaginan esa angustia de Jesús en la cruz cuando Dios Padre volteó su espalda? Su rostro. Su rostro. Le dio la espalda, sí. Y quedó Jesús totalmente solo abandonado, y abandonado. Entonces a veces nosotros podemos decir, no, es que tú no entiendes mi tristeza, ¿no? Ustedes no entienden lo que yo estoy sufriendo.
pero el Señor Jesucristo sí, porque fue rechazado por su Padre Dios en la cruz. Ahora, ¿por qué fue rechazado? Porque algunos dirán, ¿pero por qué? Pues ¿saben por qué? Porque en la persona de Jesús estaban todos los pecados de la humanidad. Todos. Piense usted en cualquier pecado, cualquier perversión, cualquier acción, por más baja, criminal, terrible que sea. Jesús murió por esos pecados. Y esos pecados quedaron metidos en su cuerpo. No sobre él, dentro de él. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos libres. Fuéramos salvos. No se le está escuchando, pues. Ah. Ahora sí, ¿ya? Sí, señor. Sí. Uy, Sí, ya. ¿y hace cuánto, Gustavo? Como 30 segundos. Ok. Ok. Sí, te retomo allí. Jesús se hizo pecado porque todo el pecado de la humanidad cayó sobre él, dentro de él. Se hizo pecado para que usted y yo fuésemos libres. Ahora, Dios no tolera el pecado. Dios no ve el pecado. La Biblia dice que el Señor es santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y el hecho de Jesús haberse convertido en pecado, de ser pecado, pues Dios tuvo que darle la espalda, mirar hacia otro lado. De modo que Jesús quedó completamente solo y desamparado. Por eso su grito de angustia en la cruz. El grito más desgarrador que sufrió Jesús o emitió Jesús en su sufrimiento en la cruz fue precisamente esa. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, el Señor Jesucristo murió para que nosotros no estuviéramos solos en la tristeza, ¿no? Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nunca nos va a abandonar, porque cuando Jesús fue abandonado por su Padre y resucitó de la muerte, no, resucitó en victoria. Entonces, ¿qué significa? Que aunque vamos a pasar por tristeza, por dolor, porque estamos en esta tierra, ¿cierto? El Señor siempre va a estar con nosotros. Siempre. Ahora, no vamos a sentir tristeza cuando ya estemos viviendo en el cielo, porque dice la palabra de Dios que en el cielo no habrá ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni dolor. Pero mientras estamos aquí en la tierra, en este cuerpo, vamos a sentir tristeza, pero no estamos solos en la tristeza. No, Jesús había sido rechazado. Y también había llegado la hora para abandonar esta tierra, para abandonar el mundo. Un avión. Pasó un avión muy bajito y tembló todo. Imagínense que Jesús sintió tristeza simplemente porque había llegado la hora de dejar el mundo. Dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 1, que Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Jesús era humano, tenía emociones, sentimientos y había amado a su familia, había amado a sus amigos, porque Él nos demostró en varios episodios en la Biblia, encontramos que Él amó a sus amigos. Él siempre habló de eso, dijo que no podía existir un amor más grande que aquel que daba la vida por sus amigos. Él les dijo, yo no los quiero llamar más siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Yo los voy a llamar amigos.
amigos. Entonces, Jesús siempre hizo énfasis en la amistad. Amó a sus amigos. Pues encontramos un episodio en la Biblia también, cuando murió Lázaro, que la Biblia dice que era amigo de Jesús. Sí. El hermano de María y Marta, era amigo de Jesús. Y cuando murió Lázaro, dice la Biblia que al Jesús ver a María llorar, dice que se turbó y su corazón se conmovió profundamente. Y viene el versículo más corto, pero más impresionante, donde vemos la humanidad de Jesús. Dice, y Jesús lloró. Jesús lloró. Ahora, resulta interesante ver que Jesús lloró cuando murió Lázaro, cuando él sabía que él podía resucitarlo, ¿cierto? Él podía resucitarlo y él simplemente podía darle un consuelo a María y Marta y decirles, tranquila, ya dejen el show y el escándalo, ya, sí. No sé, ya dejen ser tan... Nenas. Pero no, él se conmovió profundamente, dice la Biblia. Y Jesús lloró. Y Jesús se identifica con nuestro dolor. Se identifica, sí. Por eso nosotros como seres humanos tenemos lágrimas, ¿no? No solo para limpiar los ojos, ni para sacar el mugre de los ojos, ni nada de eso, sino porque tenemos sentimientos. Y este versículo me muestra que el Señor Jesús tiene sentimientos también. Porque a veces vemos al Señor Jesús como algo, un extraterrestre. Es como una máquina, pues. Sí. Y lo vemos tal vez así porque solamente vemos sus reglas, sus normas. Sus mandamientos. Hagan esto y esto y esto y esto y esto. Pero la verdad es que Jesús, cuando tomó forma humana para vivir entre nosotros, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue la luz de los hombres, Él vivió esa humanidad de la mejor manera posible. Él fue un verdadero amigo. Él fue un verdadero profeta, hablando en términos humanos. Cumplió todo lo que como hombre debería ser. Fue un verdadero rabí, un verdadero maestro. Él fue un buen hijo. Él fue un hombre que se supo desempeñar en la sociedad. Ahora, muchos dicen, pero Jesús le dijo a los sacerdotes y fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, y todo eso era un irrespetuoso. No, lo que pasa es que Jesús, cuando hablaba con ese tipo de personas, en esa época, los que desempeñaban funciones sacerdotales no eran verdaderos sacerdotes de la tribu de Leví, no eran levitas la gran mayoría, eran hombres que se habían políticamente entremezclado con los romanos y habían pagado para tener los títulos de sacerdote. Entonces tenían poder, y como eran poderosos y como el sacerdote tenía fuerza, influencia entre la gente, ellos pagaban. Sí. Y los romanos pues no les importaba porque no entendían eso. Decían, pues vaya, a ver, deme y vaya, sea sacerdote. Entonces él no le estaba hablando a los verdaderos sacerdotes, sino a los que se habían autoproclamado sacerdotes, y les decía, sepulcros blanqueados, generación de víboras, porque le estaba denunciándolos públicamente que no eran lo que decían que eran. Pero Jesús vivió su humanidad verdaderamente de manera increíble. Por eso, cuando los fariseos le dijeron a Jesús que se fuera de Jerusalén, porque a él le dijeron muchas veces, lárgate, vete de acá. O sea, Jesús fue rechazado. Rechazado. Y le dijeron, váyase porque Herodes lo quiere matar a usted. Jesús se paró frente a Jerusalén y dijo, esto está en Juan 11:33, dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Realmente está en Lucas 13:34.
Juan 11:33 es cuando Jesús lloró. Entonces, dijo, lo denunció, ustedes matan a los profetas. Yo los he querido juntar. Sí. Yo los he querido consolar. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy. Él está extendiendo sus alas sobre el pueblo de Dios, sobre su pueblo, trayendo consuelo, Sí. trayendo palabras de ánimo, trayendo esperanza, diciendo no se preocupen, no se afanen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces el problema es que nosotros oramos, trabajamos, pensamos en torno a la añadidura y no al reino. Sí. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, por eso viene la pregunta, ¿qué es lo que realmente está causando mi tristeza? ¿Es algo por lo cual yo me tengo que entristecer o es simplemente porque no he puesto mi esperanza en Dios, sino en la añadidura? Porque hay gente que está muy triste porque no tiene para el Transmilenio, por decir algo. O no tiene para pagar la renta, o no tiene para pagar o comprar un mercado, ¿sí? Entonces, obviamente, pues si uno no tiene, uno se va a entristecer. Pero el Señor dice, no se afanen, no se preocupen. Buscad primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá. Vendrá por añadidura. Porque hay tristeza que nosotros mismos nos buscamos. Por nuestras decisiones, por la forma de actuar, ¿cierto? Pero el Señor Jesús está siempre al lado nuestro, buscando ayudarnos. Pero Él espera que confiemos en Él. Amén. ¿No? Que confiemos en Él, que entreguemos nuestra tristeza y nuestro dolor a Él. Porque Él nos puede consolar por medio de sus promesas, por medio de la palabra, ¿no? Entonces, depende de nosotros. Si nosotros nos alejamos de Dios, pues va a haber tristeza. Pero a veces decimos, es que Dios se fue. No, es que nosotros o Dios no me escucha. Nos vamos. O exacto. No, es que Dios no me escucha. ¿No? Pero es nosotros mismos que nos metemos en dificultades y no confiamos en Dios. Entonces, en Isaías 5:4 dice, ¿qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Y es que este es un pasaje. Dios espera siempre que nosotros demos lo mejor. Él plantó una viña. Nosotros somos esa viña plantada. Y Él espera que nosotros demos uvas dulces. Que nuestro carácter sea dulce. Que nuestro comportamiento sea bueno. Que nuestras acciones produzcan buenos frutos. Pero Él se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si yo esperaba que dieran buenas uvas o buen fruto, por qué dan uvas agrias? ¿Por qué se entristecen? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué pelean? ¿Por qué desobedecen? Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué si yo les he dicho que estén juntos, que se ayuden, que se amen, que se perdonen, que se cuiden, que me busquen, hacen todo lo contrario? Entonces por eso es la pregunta de Él, ¿qué más podría hacer yo por mi viña que no lo haya hecho? Yo hice todo. Yo les he dado todo. Les he dado mi palabra, mis promesas. Mi guianza, el Espíritu Santo. Todo. El poder de armas espirituales impresionantes, la sangre de Cristo, la oración, el Espíritu Santo. La autoridad de la palabra para atar y desatar, para reprender, para quitar, para poner, todo se los he dado. Y me he asegurado que las armas que yo les he entregado a ustedes, estén allí escritas como un documento. Claro. Cuando usted necesita algo, no es sino que vaya a la Biblia. Cuando usted necesite una respuesta, cuando necesite una estrategia, cuando necesita una guía, cuando necesita lo que sea,
Usted va a la Biblia y ahí encuentra la respuesta. Miles de promesas que están en la palabra. Entonces no hay motivo para estar tristes. ¿No? Y si estamos tristes, la solución está en la palabra. Pero el problema es que nos enfocamos en nosotros mismos y no miramos al cielo, no miramos al Señor. La respuesta a nuestra tristeza está en buscar a Dios, su palabra, hablar con Él, pedirle fortaleza al Espíritu Santo, alabar y adorar. Como decías al comienzo, poner música para traer tristeza, pues no. Pues qué boba. No, Sí. es buscar el gozo de la salvación que encontramos en el Señor Jesucristo. Y vemos que realmente la raíz de la tristeza no son ni siquiera las necesidades, no son ni siquiera las circunstancias adversas de cualquier tipo, sino que la verdadera raíz de la tristeza se llama pecado. El pecado es la raíz de toda tristeza. Porque cuando nosotros estamos fortalecidos en Dios, no importa qué pasa, cualquier cosa que pase, vamos a poder sortearlo. Va a venir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a venir la fortaleza que nosotros necesitamos. Va a venir la confianza de saber que la provisión va a venir de parte de Dios. ¿Sí? Todos hemos vivido ese tipo de milagros donde no hay nada. No sabemos cómo vamos a pagar la renta, pero a última hora aparece. ¿Sí? Como siempre les hago la pregunta. Ustedes hacen una suma de cuánto ganan con otra y la comparan con otra suma de cuánto gastan y se dan cuenta que gastamos más de lo que ganamos. ¿Y cómo sobrevivimos? Pues de milagro, de puro milagro. Entonces, cuando hemos puesto nuestra confianza en Dios, aprendemos a vivir por la fe. Pero si hay pecado, eso va a traer tristeza. El pecado trae tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la esperanza en Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Buscar la paz de Dios. Buscar esa paz que no podemos entender, ¿no? Que podemos encontrar en Dios. Una tristeza no nos puede alejar de Dios, sino acercarnos a Dios, ¿no? Así es. Entonces, dejar de pecar, ¿no? Y acercarnos cada día más a Dios. Así ¿no? es. A tener un verdadero arrepentimiento para poder tener la paz de Dios, tener la tranquilidad que Dios nos puede traer. Entonces, ¿cómo podemos superar la tristeza? Entonces, primero, dejar de pecar. Segundo, perdonar a la persona o perdonar al la que le situación. ofende, al que le insulta, al que lo robó, perdone. Perdona. Perdone. En esta semana alguien nos llamó y nos dijo, porque me llamó, era un alumno, y me dijo, profe, yo quiero que usted nos dé una conferencia acerca de cómo superar los problemas de la vida, los momentos difíciles de la vida. Y yo le dije, no, yo le voy a dar la conferencia de una vez. Busque a Dios, perdone al que te ofendió y olvide. Esa es la conferencia, hasta luego. Son 20,000 pesos. No, mentira. Pati, eran 30. Pero uno piensa no nos hagamos nudos. Sí. Busque a Dios, perdone la ofensa y olvide. Eso es todo, perdonar. Traer a Jesús, que se haga presente. Ser llenos del Espíritu Santo. Claro, porque a veces nos quedamos vacíos y dejamos el corazón vacío y vuelve la tristeza. ¿Qué tenemos que hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Amén. Canten y alaben al Señor con el corazón. Amén. La alabanza tiene poder para sacar toda tristeza en el nombre de Amén. Jesús. Amén. De modo que quiero invitarles para que cierren sus ojitos en esta hora y vamos a orar. Señor, te damos gracias
porque eres bueno, nos das consejos de vida maravillosos. Reconocemos, Dios del cielo, que muchas veces nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestras rebeldías, nuestro pecado nos alejan de ti, y esto produce una tristeza profunda. La tristeza del mundo nos alcanza, nos asedia y nos anula, pero hoy renunciamos a esa tristeza. Y lo primero que hacemos es renunciar al pecado, Señor. Perdona nuestro pecado. Perdona nuestro afán de hacer las cosas a nuestra manera. Y hoy, delante de ti, decimos que nos arrepentimos verdaderamente. Cambia nuestra tristeza en gozo. Cambia nuestro llanto en risa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Renunciamos al pecado, renunciamos a las ataduras, renunciamos a maldecir, a hablar mal todo el tiempo, a alegar, a quejarnos. Y ponemos en nosotros la libertad para que el Espíritu Santo obre y actúe de acuerdo a nuestra necesidad. Y gozo vendrá en la mañana, dices tú en tu palabra. Aunque haya llanto y tristeza en la noche, gozo vendrá en la mañana. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y es la esperanza que tenemos. Y hoy atesoramos esta promesa en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, amén. Dios les bendiga. Qué bendición.